Y estamos seguros de que la salida es colectiva y es también con nuestro candidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires. Escuchamos a continuación a Leandro Santoro. Me reconforta el recorrido que hemos hecho por nuestra identidad. Arrancó Vicky con todo lo que ella representa como bandera de este proyecto político, por su lucha. Arrancó militando en Abuelas, hoy ya es abuela ella misma, y se transformó en una bandera para todas y todos nosotros. Bueno, lo de Alejandro, un representante del movimiento obrero, qué importante que es el movimiento obrero para nuestro espacio. Y Gisela representando fielmente una mirada de la política ética, inclusiva, donde creo yo que ha reafirmado cada una de las cosas más importantes de nuestra identidad del corto plazo. Me queda en principio, no sé si corresponde agradecer, cuando uno es un militante político a los que son pares no le agradece, pero sí reivindicar el esfuerzo de toda la militancia del Frente de Todos, que a lo largo de esta campaña ha recorrido cada uno de los barrios llevando la propuesta sin ningún tipo de prejuicio ideológico, tratando de hablar con todo el mundo, haciendo el ejercicio pedagógico de tratar de conectar con sectores de la sociedad que no necesariamente piensan como nosotros. Y creo que este esfuerzo colectivo, sin lugar a duda, lo vamos a ver materializado y recompensado el próximo 12 de septiembre cuando abramos esas urnas y efectivamente veamos que esta fuerza política, si no es mayoritaria en el corto plazo, va a camino de serlo inexorablemente. Todas las militantes y los militantes de este proyecto sabemos que a nosotros nadie nos regala nada, sabemos que enfrentar al poder real no es sencillo, sabemos que hasta el último día hay que militar y que el día de la elección tenemos que cuidar los votos y garantizar que cada una de nuestras compañeras y de nuestros compañeros vaya. Porque probablemente cuando la derecha se asuste, va a tratar de generar un efecto desaliento sobre la gente nuestra. Y ustedes saben perfectamente que la democracia se fortalece con la participación política, pero el campo popular se fortalece el doble con la participación política. Así que mientras más gente haya participando este domingo, seguramente el resultado va a ser mejor para nosotros y mejor para el conjunto del pueblo argentino. Y parte del trabajo que hicimos en esta elección fue tratar de explicar de dónde veníamos para poder juzgar con justicia el rol de nuestro gobierno en esta pandemia. Y también hemos tratado, a pesar de las adversidades y las dificultades que imponen los medios masivos de comunicación, construir por lo menos a pincelada gruesa cuál es el horizonte sobre el cual queremos dirigirnos. Dijimos en más de una oportunidad que el gobierno nacional, a diferencia de lo que había pasado en otros países de la región, enfrentó con dignidad una pandemia que vino a agravar un cuadro de situación como consecuencia de una recesión heredada, sin haber renunciado nunca a ninguno de los principios que construyeron nuestro contrato electoral con la ciudad, con la ciudadanía en realidad. En otros países del mundo vimos cómo presidentes frente a la adversidad renunciaron con la concepción nacional y popular y se alinearon con los poderes de turno, le fueron a pedir letra a la Embajada de los Estados Unidos, aplicaron las políticas de libre mercado y se desentendieron del compromiso que les había permitido llegar a la presidencia de la Nación. No fue el caso de Alberto ni el caso de Cristina, porque en ambos casos hemos visto la vocación de reafirmar ese compromiso ético de cara no solamente al esfuerzo para tratar de resolver los problemas que nos presenta la pandemia, sino de cara al futuro. Y así fue como lo primero que hicimos fue renegociar una deuda externa odiosa con los mercados concentrados de capitales que vinieron a hacer pingües ganancias durante el gobierno de Macri. Gobierno que permitió no solamente la entrada de capitales especulativos, sino también su salida, generando una sangría para la economía argentina. Esos fondos de inversión que hicieron millones de dólares a partir del carry trade y del flight to quality, del vuelo hacia la calidad después de haber hecho esa gran diferencia,
se sentaron con el gobierno argentino, aceptaron las condiciones del gobierno argentino y así como Cristina luchó contra los fondos buitres en el 2014, logramos una rebaja de 37.700 millones de dólares para el pueblo argentino. Primer triunfo del gobierno popular. Y ese dinero fue a los respiradores, a las camas de terapia intensiva, a los hospitales modulares, porque el negocio que hicimos nosotros, defendiendo los intereses del pueblo, fue evitar que los recursos de los argentinos vayan a financiar la especulación y el carry trade y se volcaran a financiar la salud pública a partir de una concepción ética de la política. Y por supuesto que estamos discutiendo todavía con el Fondo Monetario Internacional, pero lo estamos haciendo desde una posición de dignidad y soberanía. Por eso aprovecho esta tribuna también para sumarme al pedido de Cristina Fernández de Kirchner a la oposición, que comprendan que las campañas electorales no solamente sirven para mostrar las diferencias, sino también para mostrar las coincidencias. Y si una coincidencia tiene que tener el pueblo argentino, es ver de qué manera nos podemos sacar este lastre que va a condicionar no solamente al gobierno de Alberto, sino a los que vengan. Y sería una oportunidad maravillosa aprovechar los próximos meses para ver si en el medio de este vacío ideológico, de este chiquero en el cual muchas veces nos quieren hacer descender a partir de la descalificación personal, pudiéramos reconciliarnos con la política y hacernos tiempo necesario para poder definir un acuerdo elemental que va a marcar el futuro de las argentinas y de los argentinos, cómo resolvemos el problema con el Fondo Monetario Internacional y de qué manera logramos hacer lo que hizo Néstor Kirchner sacándonos de encima esa auditoría condicionante. Y en el medio de la pandemia también hemos logrado repensar las prioridades. Recibimos un Estado desguazado. Eran los CEOs los que gobernaron y gobernaban con una planilla de Excel y ajustando esa planilla iban dejando gente afuera, como decía Máximo. Lo primero que hicimos en pandemia fue darnos cuenta y poner sobre la mesa de discusión que atrás de cada número había una persona y construimos un presupuesto público que fue expansivo, que trató de proteger a todos, que generó el rescate más importante de la historia económica argentina. No solamente rescatamos a los empresarios y a los trabajadores, a la oferta y la demanda, porque el Estado para la concepción que nosotros tenemos es un Estado ético que protege a cada uno de los argentinos y de las argentinas, sin distinción de partidos políticos. No hicimos como hicieron otros que direccionaron la ayuda pública para manipular un sector de la sociedad. Trabajamos sobre una premisa ética que a la Argentina había que recuperarla a partir de un Estado presente que lograra garantizar que cada uno tuviese su oportunidad. Y fue el IFE, el ATP, el Repro2. Y logramos que desde el PAMI se le puedan garantizar los remedios gratis a los jubilados. Y reforzamos las partidas presupuestarias para la asignación universal por hijo. No hubo un solo hogar en la Argentina que no tuviera un plato de comida y eso fue gracias a la concepción ética de la democracia que tiene este proyecto político. Pero el macrismo, a pesar de que fue derrotado electoralmente, no necesariamente ha sido derrotado culturalmente. Ya estamos viendo cómo las consignas de la derecha argentina vuelven a aparecer como si no hubiesen tenido responsabilidad durante esa gestión, escindiendo lo que ellos proponían de las consecuencias sociales. Se quejan de la pobreza, pero vuelven con la misma cantinela de privatizar el régimen de jubilación, de avanzar hacia una reforma laboral que precarice el empleo, de disminuir el gasto público. Basta de déficit fiscal, gritan. Dicen que eso quienes fueron responsables de haber aumentado el déficit fiscal cuando no correspondía. La pregunta que hace cualquier ser humano normal que mínimamente conoce cómo funciona la macroeconomía es ¿qué sucedería si la Argentina cometiera la enorme irresponsabilidad de ajustar el gasto público en el medio de una recesión? Bueno, se los cuento porque es muy simple. De una recesión pasaríamos una depresión y eso significaría que millones de argentinos pasarían a la pobreza y millones de argentinos perderían el empleo. Y eso seguramente ¿en qué redundaría? En una sociedad más desigual, más fragmentada. Son irresponsables, hablan de economía en el vacío,
Hablan de números sin darse cuenta que atrás de esos números está la gente, por eso fueron derrotados en la elección. Pero atención con esto, que necesitamos pelear todavía contra el neoliberalismo cultural. Y así como la campaña puede ser la oportunidad de encontrar un mínimo denominador, también es la oportunidad para dar una batalla cultural, para sembrar un sistema de ideas y de valores que nos permita en los próximos años tener el poder social suficiente para llevar adelante las transformaciones que se necesitan. Si no damos esta batalla cultural, va a ser imposible que avancemos hacia mejoras que nos permitan alcanzar los niveles de bienestar por los cuales todos nosotros peleamos desde siempre. Esta batalla se da frente a la idea de que la Argentina tiene que copiar el modelo chileno de sociedad. Eso es lo que están diciendo incluso hoy los candidatos de Juntos por el Cambio. Es por el mismo camino, pero más rápido y más profundo. Miremos Chile, nos ponen como ejemplo. Ahí desmantelaron el Estado, ahí privatizaron los servicios públicos, ahí las inversiones llegan. Y cuando uno ve lo que sucede en Chile, y cuando uno ve lo que ha sucedido recientemente en Chile, ve que esa sociedad fracturada no acepta más un modelo que los invita a resignarse a la pobreza recurrente. No entiende la derecha argentina que en este país es imposible ese modelo de distribución económica, porque en este país pasó el irigoyenismo, pasó el peronismo, hay movimiento obrero, está el kirchnerismo, estamos nosotras y nosotros, y nadie se resigna a ser pobre, nadie piensa fatalmente que ese es su destino. No nos formamos en esa lógica. Insisten con el dogmatismo de mercado. Es el mercado el que todo lo ordena, le rezan al Dios del dinero y la religión de ellos es el libre mercado. Pero el libre mercado, entendido como ellos lo entienden, ¿qué es lo que provoca? Una sociedad donde todos van contra todos. Hobbes hablaba del estado de naturaleza, eso es lo que provoca cuando el Estado se retira. Todos se pelean para ver quién se logra imponer frente al otro, es la ley de la selva. Ya vimos lo que pasó también en otras sociedades. Por eso esta es una discusión que además de ser política es fundamentalmente filosófica. No podemos pelear contra el neoliberalismo solamente si decimos las cosas buenas que hemos hecho y si explicamos por qué no nos salieron las cosas que teníamos pensado antes de la pandemia. Hay que discutir de filosofía política, hay que discutir de teoría política. Y no hace falta ser un intelectual de universidad para poder dar esa pelea. Antonio Gramsci hablaba de la necesidad de que cada uno de los combatientes del campo nacional y popular entendiera que en esa lucha ideológica se tenía que transformar en un intelectual orgánico para dar esas peleas. Pero mismo, cuando le habla al pueblo y dice que saque cada uno el bastón de mariscal que tiene en la mochila para conducir la lucha social, hablaba básicamente de esto, de la necesidad de tener que desarmar los consensos neoliberales para poder avanzar a las condiciones de posibilidad de una patria libre, justa y soberana. Nadie nos va a regalar nada, ya lo sabemos. Dame un poquito de agua ahí. Esta mirada que requiere mucha lucidez de nosotros, mucho compromiso militante, también tiene que proponer un paradigma superador. No alcanza solamente con decir lo que no queremos. La gente ya sabe lo que no queremos. Pero tenemos que animarnos a decir por qué país peleamos. Y está claro que quienes venimos de esta fuerza política defendemos el empleo, la producción, el mercado interno, la distribución de la riqueza. Está claro. Igual hay que decirlo. Es necesario decirlo. Pero tenemos que entender que al problema inicial de tener que pelear contra una derecha olvidadiza, para decirlo de alguna manera, que pensaba que se podía borrar el rastro histórico de lo que habían hecho en la dictadura, lo que habían hecho en el menemismo, se le agregó un problema mayor, que es la aparición de una ultraderecha. Una ultraderecha que corre por derecha a la derecha, llevando al conjunto de la sociedad hacia una posición más de derecha de la cual partimos. Y empezamos a escuchar discursos que al principio consumimos de manera irónica, porque pensábamos que por delirantes no iban a aprender. Y vimos como algunos terraplanistas de la política planteaban no solamente la inexistencia del virus o la falta de necesidad de la vacuna, sino que incluso hablaban y siguen hablando del orden natural de las cosas para explicar la desigualdad del mundo.
Resignate, si vos sos mujer y naciste con útero, no tenés derecho a exigir, por ejemplo, igualdad de oportunidades laborales, o no tenés derecho a exigir que tu compañero en tu casa colabore, ni siquiera colabore, se ponga al lado, porque incluso decir colabore significa que la mujer tiene una posición de subordinación, que comparta con vos las tareas domésticas. A pesar del esfuerzo de Paula Arraigada, todavía me queda algo de esa educación, pero entendemos hacia dónde tenemos que ir, entendemos, claro que sí. Igual la derecha no hace estas distinciones, la derecha habla del orden natural de las cosas y son incluso más perversos, porque Macri venía de una filosofía del cinismo. Macri venía de una filosofía del cinismo que lograba que los pobres dijeran, es verdad, quiero que gane Macri porque ha sido muy bueno ganando dinero y cuando él gobierne seguramente va a terminar con los ñoquis y con los planes sociales, porque se autopercibían productivos aquellas personas que eran víctimas de ese sistema. Y después si les iba mal decía, bueno, soy pobre por mi culpa. ¿Cuántas veces hemos escuchado gente que se resignaba a creer que efectivamente la culpa de su desgracia era personal y no era política? Esa filosofía del cinismo incluso hoy se ha radicalizado. Ya no es una filosofía del cinismo, es una filosofía de la perversidad, porque hablan de darwinismo social, plantean abiertamente que el motor de la historia es el egoísmo y que cada uno tiene que acumular y dejarse de joder con el otro y pensar en sí mismo, y que entonces si te va bien es porque te lo mereces y el que se cae se jode. Esa es la mirada que tienen y la mirada que está corriendo hacia la derecha, tratando de calar en la juventud, tratando de hacer mella en un sistema de valores que no tiene que ver con nuestra forma de organizar la sociedad ni la argentinidad. Por eso es importante que aprovechemos también esta campaña electoral para desarmar esos prejuicios. Tenemos que ser muy inteligentes en definir qué es lo que queremos ser, identificar cuáles son los argumentos del adversario, tratar de desarmarlos, tratar de enfrentarlos con pasión, con ternura, con humor, como siempre decimos, con inteligencia, sin enojarnos, sin caer en provocaciones. Y nuestro proyecto, compañeras y compañeros, está muy claro. Nuestro proyecto se define por una concepción ética de la democracia. Nosotros entendemos que la república elitista que propone la derecha es insuficiente, es más, no es deseable. Para nosotros sería impensable que una compañera o un compañero nuestro dijera que se fume marihuana en Palermo, pero que no se fume marihuana en un barrio pobre de la ciudad. Y sería impensable porque no aceptaríamos nunca esa diferencia clasista. Jamás la aceptaríamos. Bueno, la idea ética de la democracia parte de la premisa de que tenemos que buscar una sociedad donde se conjugue la libertad y la igualdad al mismo tiempo. Cristina se la pasó hablando en el año 2017, en esa campaña ciudadana, de buscar una sociedad de iguales. Y decía, no hay que regalarle a la derecha la bandera de la libertad, pero tenemos que tener claro también la necesidad de la igualdad, porque es la igualdad lo que está puesto en cuestionamiento por esta derecha global. Están tratando de construir el consenso para construir una sociedad desigual y ya sabemos que una sociedad desigual es una sociedad de personas infelices. Democracia ética con sentido social, que tiene que tener también un objetivo claro, que es el desarrollo económico. Hay que animarnos a hablar de desarrollo económico. Miren, a pesar de la pandemia, las cosas que hicimos en esta gestión han sido extraordinarias. 650.000 créditos productivos, me comentaban los compañeros de la banca pública, dimos, frente a 4.000 que dio Macri entre el 2017 y el 2019. Bajamos la tasa de interés del 80% al 25% para que haya empleo. Cuidamos la administración del mercado externo, administrando con inteligencia el comercio exterior. Hoy hay superávit de la balanza comercial. Hemos generado condiciones para que la Argentina invierta el sector público y el sector privado. Porque el proyecto nuestro, a diferencia de lo que quiere mostrar la derecha, no es un proyecto de enfrentamiento de clases. Nunca el peronismo planteó eso. Siempre se planteó la idea de una alianza de clases policlasista, donde siempre se tendría que mirar la sociedad desde la perspectiva del más desfavorecido. Ese es el puente entre el irigoyenismo y el peronismo. La idea de que a partir de una alianza estratégica, virtuosa, existe la movilidad social ascendente
Y entonces el hijo de una familia pobre va al colegio con el hijo de una familia de clase media para terminar construyendo una sociedad sin desigualdad, sin igualdad social. El modelo de desarrollo es Estado y es mercado, es las dos cosas. Yo no voy a caer tampoco en esa vieja discusión. El Estado no genera riqueza, es cierto, el Estado no genera riqueza. Ahora, el mercado tampoco genera riqueza. La que genera riqueza es la sociedad, es la articulación virtuosa entre el Estado y el mercado. Tampoco tenemos que caer en esa vieja antinomia y dicotomía absurda, es el campo o es la industria. Es el campo y es la industria, y es la economía del conocimiento. Es innecesario caer en estas viejas antinomias, porque cada vez que caemos en estas viejas antinomias nos ponen del lado de los que hacen peligrar la propiedad privada, y por eso nos cuesta tanto hacer pie en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros decimos lo mismo, nosotros defendemos la propiedad privada y la propiedad pública. En contra de la propiedad privada fue Macri cuando le trató de robar las empresas al empresariado argentino. En contra de la propiedad fue Macri cuando hizo que las principales empresas de la Argentina perdieran millones de pesos en sus acciones. Nosotros defendemos la propiedad pública como la defendemos en Costa Salguero. Nosotros creemos que tiene que haber en una sociedad tienen que haber incluso distintos regímenes de propiedad. Bueno, el compañero Heller expresa una forma de organización comunitaria y cooperativa de la propiedad. Y es un ejemplo también porque ha demostrado que se puede ser competitivo y solidario. Este modelo es un modelo que no se aplica apretando botones y moviendo palancas. No pasa eso, ya lo sabemos. Hay que construir poder popular. No alcanza con tener buenas intenciones, no alcanza con decir lo que queremos hacer, no alcanza con ganar elecciones. Hay que construir poder popular. Entonces hay que animarnos también a decir qué es lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es construir pueblo. El pueblo no está dado definitivamente. Lo que está afuera de este microestadio es la sociedad. Pero la sociedad se constituye como pueblo cuando es consciente de sus intereses y pelea por ellos. Y la política tiene una tarea, que es articular a los distintos segmentos de la sociedad para poder construir el poder popular suficiente como para poder poner a raya el poder económico, el poder de los dólares y hacer valer la soberanía política por la cual nosotros peleamos. Ese pueblo se construye a partir de una idea, que es que las ideas que nosotros defendemos son ética y moralmente superiores, porque entendemos que la comunidad es más importante que el individualismo, porque entendemos que lo comunitario supera la lógica hipermercantilista de pensar que todo tiene precio de mercado. Es una idea que nos obliga a luchar contra el sentido común, que nos obliga a crear una contracultura. ¿Por qué no es fácil? ¿Por qué nos pegan en los medios? No nos pegan en los medios solamente porque le tienen bronca personal a Cristina. Nos pegan en los medios porque le tienen bronca estas ideas que son las que Cristina defiende con valor. Por eso hay que estar a la altura. Las ideas del desarrollo con inclusión social, las ideas de la justicia social, la justicia ambiental, la justicia tributaria. Y el pueblo se constituye solamente si este espacio político puede lograr esa síntesis, terminando con las viejas antinomias del pasado. Miren, yo les voy a contar una cosa para terminar. Lo vengo diciendo en los actos que hacemos en las plazas. Yo puedo hablar de la generosidad del peronismo porque me tocó ser protagonista. Nosotros decíamos que desde el radicalismo y con Raúl Alfonsín, que ustedes saben que fue el más peronista de los radicales, que había una complicidad de primos hermanos, que teníamos cosas en común y que también teníamos diferencias, que cuando las cosas se complicaban y las papas quemaban, funcionábamos como familia. Y así vimos lo que ocurrió en el balcón de Semana Santa, donde Antonio Cafiero
y Raúl Alfonsín defendieron la democracia. Pero antes de eso y después también, la disputa por ver quién era mayoría en el campo popular llevó a una historia de desencuentros absolutamente injustificado. Alfonsín hablaba del tercer movimiento histórico, donde decía tiene que confluir el peronismo, tiene que confluir el radicalismo, tiene que confluir la izquierda. Y Néstor Kirchner también, 20 años después, dijo exactamente lo mismo: la transversalidad es necesaria porque no alcanza con un partido. Y está claro que Cristina, cuando convoca al Frente Ciudadano, hace lo mismo, y hoy este espacio político es la representación de ello. Pero quienes veníamos del radicalismo en algún momento sentimos que nuestra casa se incendió, que dejamos de ser ese partido popular de Hipólito Yrigoyen, de Jaureche, de Scalabrini Ortiz, de Moisés Levenson, y pasamos a ser un partido conservador y reaccionario. Y frente a ese incendio, nos fuimos a vivir a la casa de los primos y vino la tía y nos abrió una habitación, nos puso la cama. Nos invitó a pasar a casa y con el tiempo los primos ya no eran primos, los primos eran hermanos y nos olvidamos de esas viejas rencillas, de esas viejas discusiones. Cuánto agradecimiento que tengo yo. Siempre digo lo mismo en cada una de las plazas. Hoy es más difícil porque veo importantes dirigentes del Partido Justicialista, pero siempre hago lo mismo con los militantes de este movimiento nacional, diciéndoles que el agradecimiento no solamente es mío propio, sino de todos mis ex-correligionarios que han venido a este espacio, Sergio Palazzo, Leopoldo Morón, Nito Artaza y tantos otros, es infinito. Y decimos siempre lo mismo también, por supuesto, esta es una relación indestructible, no hay más que agradecimiento. Yo no sé si hubiese pasado lo mismo si la casa se les incendiaba a ustedes. Han demostrado un grado de sensibilidad, de solidaridad y de apertura que la verdad a mí me ha sorprendido gratamente y por eso esta relación es indestructible, créanme. Ahora, ¿qué tenemos que hacer entre todas y todos para construir pueblo? Yo les tengo que pedir a ustedes que me ayuden a hacer con los que están afuera de nuestra casa lo mismo que hicieron ustedes conmigo. Que me ayuden a ir a buscar a esas personas que tal vez no piensan como nosotros, pero que sienten como nosotros. Que tal vez no tienen los mismos recuerdos históricos porque cantan otras marchas o tienen otros héroes, pero que sin embargo cuando tenemos que tomar posición sobre los conflictos en el mundo o sobre incluso los conflictos más importantes en la Argentina coincidimos, como hemos coincidido siempre, desde el abrazo de Perón Balbín hasta esto que estamos contando ahora. Este es el trabajo que tenemos que hacer. En términos ideológicos, tratar de acercar a gente que no piensa necesariamente como nosotros, que tiene una sensibilidad común, pedirles que nos acompañen, escucharlos, aprender de ellos, ser más tolerantes, más plurales, hacerlo con todos los sectores de la economía, hacerlo con todos los sectores de la cultura. Una mayoría social es necesariamente heterogénea, no vamos a construir una mayoría social homogénea, hay que construirla de manera plural y abierta. Y para esto la convocatoria a esta marcha, que no termina hoy, ni siquiera termina el domingo, porque si recorrimos 15 comunas después de las PASO, vamos a recorrer los 48 barrios llevando nuestra propuesta. Esta convocatoria es plural y es abierta. Así que, francamente, les tengo que decir, tenemos la obligación moral de hacerla. Como hicieron ustedes conmigo, hagámoslas entre todos, con esos que están afuera. Nosotros solemos decir que argentino, que argentina puede estar en contra de la vieja máxima peronista que habla de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. No hay nadie que pueda estar en contra. ¿Qué argentino o argentina puede estar en contra de decir que con la democracia se come, con la democracia se cura, con la democracia se educa? Nadie puede estar en contra. Tienen que venir todos, los peronistas con su bandera, los radicales con su bandera, la izquierda con su bandera roja también, pero un poquito más baja, porque hay que llevar la celeste y blanca arriba de todo, para pelear por las ideas de Hipólito Yrigoyen, de Juan Domingo Perón,
de Eva Perón, de Raúl Alfonsín, de Néstor Kirchner, de Cristina Fernández de Kirchner, de Alberto Fernández y del Frente de Todos. ¡Vamos todos! Es con todos y entre todos. ¡Vamos a ganar las próximas elecciones! ¡Fuerza, compañeros! ¡Nos vemos en la lucha! Muchas gracias. Muchas gracias, Leandro Santoro, que nos dijo todos y todas. Es con Santoro y con todos los compañeros y compañeras que integran el Frente de Todos.